El oído externo, a su vez, está dividido en dos zonas, que es el pabellón auricular, o también llamada oreja, y el conducto auditivo externo, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar primero del oído externo. Y del oído externo hablaremos primero del pabellón auricular, o oreja, que es lo que todos nosotros tenemos. El pabellón auricular o oreja está formada por un tejido cartilaginoso, ¿ya? Es cartílago y piel. ¿Qué tipo de cartílago es? Cartílago elástico, ¿cierto? Casi toda la oreja es cartílago, excepto esta zona de acá que se llama el lobulillo de la oreja, que es el que carece de cartílago, ¿cierto? Dentro de sus partes, la oreja tiene lo que es el hélix, eso se llama hélix, ¿ya? El antihélix, ya el hélix que viene por acá formando su rama del hélix, el antihélix, ¿no? El hélix porque tiene esta orientación y el antihélix porque es al revés. El antihélix que tiene sus dos ramas, con sus dos ramas, ¿no? Formando acá una fosa que es la fosa triangular y una fosa detrás que es la fosa escafoidea, ¿no? Se forma acá una especie de concha, por eso se llama así la concha de la oreja o concha acústica, ¿no? Que es el lugar de inicio de la recepción de la onda sonora, ¿ya? Tiene el trago y tiene el antitrago. Y entre ellos una escotadura que se llama la escotadura intertrágica. ¿Ya? ¿Cuál es eso? Eso es características que tiene el pabellón auricular o llamada oreja. La siguiente estructura que forma el oído externo es el conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo tiene dos zonas, si ustedes se dan cuenta. Un tercio externo y dos tercios internos. El tercio externo es membranoso, ¿ya? Es membranoso. Y los dos tercios internos son óseos. Es decir, se ubican dentro de este hueso que está acá. ¿Cómo se llama este hueso? Creo que dice en la parte presencial la teoría, ¿no? ¿Cómo se llama ese hueso? Se llama el hueso temporal. ¿Ya? El temporal tenía tres porciones. ¿Cuáles? La porción escamosa, la porción mastoidea y por dentro la porción petrosa, o también llamada peñasco. En este caso, este es el hueso petroso peñasco. Hace una pregunta que se le ha hecho varias veces, ¿no? ¿Cuál es el hueso donde se aloja el oído, el sentido del oído? Y la respuesta es el hueso petroso o peñasco, que corresponde al hueso temporal. Muy bien. Entonces los dos tercios es óseo. El oído externo tiene la forma de una S itálica, ¿no? De una S itálica, que tiene límites o tiene paredes. Tiene una pared superior que está en relación con la base del cráneo, obviamente, ¿no? Porque arriba está la base del cráneo, con la fosa craneal media en este caso, ¿no? La base del cráneo. Tiene lo que es un límite inferior, ¿no? Inferior, que sería esta zona, que está en relación con la glándula parótida, ¿ya? Parótida. Tiene una relación anterior a este nivel, que está en relación lo que es a la articulación temporomandibular, ¿ya? Temporomandibular. Tiene una relación posterior, que sería acá, con la apófisis mastoides, ¿ya? Mastoides. Y tiene una relación externa, que sería esta, que viene a ser la concha de la oreja. Y tiene una relación interna, que ya sería esto de acá, que viene a ser la membrana del tímpano. ¿Ya? La membrana del tímpano. ¿Ya? Entonces, esas son las paredes que tiene el conducto auditivo externo. ¿Y cuál es su función? Conducción. Así como la concha capta la onda sonora, el conducto auditivo externo es la conducción. ¿Ya? Transmite el sonido desde la concha de la oreja hasta la membrana del tímpano. Muy bien. La inervación, como vimos el otro día en clase, la inervación tanto del oído externo, de la oreja y del conducto auditivo externo, está dado por el trigémino, por el facial, por el vago y por el plexo cervical. ¿Ya? 4 nervios son los que me inervan toda esta zona de acá y le dan sensibilidad. Luego seguimos nosotros ya con el oído medio. El oído medio, ¿ya? El oído medio es una caja en realidad. Ya acuérdense, el oído medio yo encuentro la membrana del tímpano, yo encuentro la trompa de Eustaquio, ¿ya? O también tuba faríngea, ¿ya? La trompa de Eustaquio. Encuentro la misma caja del tímpano, y encuentro los huesecillos del oído, ¿ya? Muy bien.
Hablemos primero de la membrana del tímpano. Miren, la membrana del tímpano es una estructura que tiene un anillo fibroso, como ustedes ven acá, ¿no? Tiene un anillo fibroso y tiene una estructura que está dentro de ese anillo fibroso que tiene dos zonas, ¿no? No se ve acá, pero tiene dos zonas. Una zona que es lo que es la zona, la pars tensa, y una zona pequeña que es la pars flácida. La pars flácida se ubica dentro de dos ligamentos, como les mencionaba en la clase, ¿no? Lo que es el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior, ¿no? Que nacen en el manubrio del martillo, ¿ya? Ahí se encuentra una zona que se llama la pars flácida. Acuérdense que toda esta estructura presenta tres capas. Una capa externa, que viene a ser la continuación del oído externo, una capa media, que es fibrosa, y una capa interna, que es mucosa. La pars tensa contiene las tres capas, pero la pars flácida no tiene las tres capas. Solo tiene dos. Tiene la capa externa y la capa interna. Carece de capa media, pregunta el examen. ¿Ya? Carece de capa media. Eso hace que la pars flácida sea una zona muy débil y es el lugar de las perforaciones timpánicas. ¿Ya? Y la formación de los colostetomas, que es una patología donde la membrana del tímpano se colapsa hacia al oído medio. Que hay que operarlo, ¿no? Entonces, esa es la zona, la pars flácida. Muy bien. La membrana del tímpano, si yo lo divido en cuadrantes, este es el ombligo, miren, ¿no? Esta parte central viene a ser el ombligo, ¿ya? Que coincide justo con el manubrio del martillo. Si yo trazo una línea por el manubrio del martillo y otra en forma horizontal, divido a la membrana del tímpano en 4 cuadrantes. 2 anteriores y 2 posteriores. Pero entre los anteriores tengo un anterior superior y un antero inferior, ¿cierto? De esos 4 cuadrantes, el más importante es el antero inferior, que es el lugar cuando ustedes hacen la otoscopía, ¿no? Porque la otoscopía se hace así, ¿no? Cuando ustedes usan su otoscopio, ingresan al oído, ¿no? Y hacen una tracción del pabellón auricular. ¿Para qué? Para hacer lo que es el conducto auditivo externo recto. Porque acuérdense que el conducto auditivo externo tiene la forma de una S itálica. Entonces, si ustedes ponen el otoscopio, no lo van a ver, la membrana del tímpano. Entonces, traccionan el oído y se hace horizontal el conducto auditivo externo. No, más o menos es así. No, más o menos traccionas en este sentido ahí. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Colocas tu otoscopio. Estoy en vivo. ¿Ya? Colocas tu otoscopio. Y de esa manera ustedes observan el cuadrante antero-inferior de la membrana del tímpano para la otoscopía. Acuérdense que la membrana del tímpano es una membrana perlada, brillante, ¿ya? Blanco perlada, translúcida. Si ustedes ven una membrana timpánica rojiza, eritematosa, su diagnóstico es otitis media. Entonces, y esa zona, ese cuadrante se le llama el cuadrante luminoso, le llaman el cono luminoso, ¿ya? El cono luminoso de la membrana timpánica. Muy bien. Hablemos nosotros ahora de la caja del tímpano, ¿no? En la diapositiva yo les hacía y les recalcaba que la caja del tímpano tiene 6 paredes. Ya es como si fuera una caja, como si fuera un hexaedro, un cubo, ¿no? Que tiene 6 paredes. Por lo tanto tiene una pared superior, inferior, anterior, posterior, lateral y medial, ¿no? Tiene 6 paredes. La importancia que tiene cada pared es que yo sepa con quién se relaciona. Mira, si esta es membrana del tímpano, acá tendría que ser su pared superior. Su pared superior se relaciona con este receso que ustedes ven acá, que se llama el receso epitimpánico. Es la pared superior o techo, ¿ya? El piso, que sería abajo, ¿no? El piso se relaciona con la vena yugular, por eso al piso también le llaman pared yugular. Pared yugular. ¿Ya? Pared yugular. Muy bien. Luego tenemos la pared lateral. La pared lateral viene a ser esta, ¿ya? También se le llama la pared membranosa. ¿Y con quién se relaciona? Con el tímpano. La pared medial, que estaría acá adentro, también se le llama laberíntica. Se relaciona con un plexo nervioso, que es el nervio petroso menor, y con la ventana oval. ¿Ya? Acuérdese. ¿Qué más? La pared posterior se comunica con el hueso que está atrás, que es el hueso mastoides. Por eso se dice que la pared posterior se le llama también pared mastoidea, ¿no? Se comunica con las encías mastoideas a través de un conducto que se llama el adytum ad antrum, ¿no? Que es la que comunica al oído medio con la mastoides. Y la pared anterior, que estaría acá adelante, ya se relaciona con la carótida interna. Por eso también se le llama la pared carotidia. Entonces, se dan cuenta, ahí tenemos las 6 paredes y sus relaciones importantes de esto.
Otra estructura que nosotros tenemos dentro de este oído medio son los huesecillos del oído, ¿no? Que son préstame ese día, que viene a ser el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? El martillo es el que se articula con la membrana timpánica a través del umbo de la membrana. Umbo, o también lo llaman ombligo, ¿ya? Umbo, ombligo. ¿Y con quién se articula? Con el manubrio del martillo, porque este es el manubrio. Este es el cuello y esta es la cabeza del martillo, ¿ya? Luego se continúa con el yunque o incus, ¿no? Que tiene una rama corta y una rama larga, ¿no? Permite la inserción también del músculo, que es el tensor de la cuerda del tímpano. Y su porción larga permite la articulación con este hueso que está acá, que es el estribo, ¿no? Que tiene su platina, ¿no? ¿Qué tipo de articulación? Son articulaciones planas, ¿ya? Acá es encajo recíproco, que es articulación plana. ¿Usted lo pasó? No, Son los alumnos. no, ha venido así. ¿Así va a tomar? No. Yo que les pongo el alfiler nomás, ¿no? Se pongo acá rama corta, rama larga, cabeza del incus, cabeza del estribo, cuello del estribo, manubrio del martillo, ¿no? Acá la platina del estribo y que se articula con la ventana oval. Muy bien, entonces eso es oído medio. ¿Cuál es su función del oído medio? Conducción. Ya a través de los huesecillos del oído transmite el sonido desde la membrana timpánica hasta el oído interno. El oído interno va a presentar dos zonas. Mira. Va a presentar dos zonas. El oído interno, ¿no? Así es. El oído interno es el que aloja ya al verdadero órgano de la audición, que es el que se va a encargar de convertir esa onda sonora en impulso nervioso, ¿no? Y ejercer la respuesta del equilibrio. Entonces se divide en dos zonas, una porción coclear y una porción vestibular, ¿no? Entonces, pero todo ese oído interno tiene dos estructuras. Tiene un caparazón que viene a ser el laberinto óseo y tiene una estructura membranosa en su interior que es el que protege y se llama laberinto membranoso. Muy bien, entonces, ¿quién es el laberinto óseo? Tenemos primero al caracol o cóclea, ¿ya? Al caracol o cóclea, que representan 2 vueltas y media alrededor de su eje, que se llama modiolo, ¿ya? Caracol o cóclea. Y la otra porción, que es la parte del equilibrio, que se divide en dos zonas, lo que es el vestíbulo, bueno, acá debe ser acá tapado, ¿no? El vestíbulo y los conductos semicirculares, ¿no? Que son anterior, posterior y lateral, ¿ya? Anterior, posterior y lateral. Entonces, el vestíbulo y los conductos semicirculares corresponden al equilibrio y el caracol o cóclea corresponde a la audición. Esa es la parte ósea. Si yo abro, ¿no? Le hago un corte al caracol o cóclea, ¿no? Si hago un corte al caracol o cóclea, yo voy a encontrar 3 zonas, ¿no? 3 rampas. Una rampa vestibular, una rampa timpánica y un conducto coclear o rampa media, ¿ya? Acuérdese. En la rampa vestibular y rampa timpánica y todo lo que es la parte del laberinto óseo circula un líquido que se llama perilinfa. Y todo lo que es adentro, que es el laberinto membranoso, en la endolinfa. Entonces, en la parte de la rampa vestibular y timpánica corresponden al laberinto óseo. Por lo tanto, encontraré yo la perilinfa. Y el conducto coclear, que es el laberinto membranoso de la cóclea, acuérdense que ese laberinto óseo protege un laberinto membranoso. ¿Y cómo se llama su laberinto membranoso? Se llama conducto coclear. ¿Y cuál es la función que tiene el conducto coclear? ¿Quién se encuentra ahí? ¿Quién se encuentra ahí? ¿Quién se encuentra en el conducto coclear? El famoso órgano de corte. El órgano de corte. Y en ese órgano de corte, ¿no? Que tiene su membrana tectorial, tiene su base, ¿no? Se origina este nervio que ustedes están viendo acá. ¿Cómo se llama? No, eso no sé. ¿Cómo se llama? El nervio auditivo, pues. Acuérdense que el sonido viene por la concha de la oreja, conducto auditivo externo, membrana del tímpano, huesecillos, martillo, yunque, estribo, ventana oval y entra a la rampa vestibular. Circula por la rampa vestibular el sonido
En la rampa vestibular, ¿quién encuentro? Otra vez eso, ¿no? Dicen que ya la está sonando así, ¿no? Sí, desde ayer, todo el día. Pasa a la ventana oval y de ahí pasa a la rampa vestibular. ¿Y la rampa vestibular que encuentro? Perilinfa, entonces circula por la perilinfa. Luego se va a la rampa timpánica, circula por la perilinfa. Y en ese círculo el conducto coclear está en el medio. Entonces el sonido que pasa por la perilinfa se transmite hacia la endolinfa, que es el conducto coclear. Y ahí en ese conducto coclear está el órgano que lo está captando ese sonido. ¿Quién es? El órgano de Corti. Y el órgano de Corti ya se encarga de convertir esa onda sonora en impulso eléctrico o impulso nervioso. Es lo mismo, eléctrico o nervioso. Y eso lo transmite a este nervio. Así es. Y eso viene a ser el nervio auditivo. ¿Que a dónde lo llevará? A la corteza cerebral, hasta el lóbulo temporal, ¿no? Muy bien. Por otro lado, la parte del equilibrio, ¿no? La parte del equilibrio. ¿Cuál es la parte ósea? Es el vestíbulo que está acá, ¿no? Acá está, ¿no? Todo esto de acá se llama el vestíbulo. ¿Y quién se encuentra dentro del vestíbulo? Son estas dos estructuras. ¿Cómo se llaman? Acá lo han sacado ya la parte ósea. O sea, el vestíbulo, acá la parte del vestíbulo está abajo nomás una parte. Pero la parte de arriba lo han sacado. Entonces ese vestíbulo, que es el laberinto óseo, ¿a quién protege? ¿A qué laberinto membranoso protege? Al utrículo y al sacro. El sacro. ¿No? Correcto. Y por otro lado, la otra parte del equilibrio viene a ser los conductos semicirculares. Si yo abro el conducto semicircular, le saco la caparazón, digamos en este caso, encuentro adentro yo a los conductos semicirculares. Como ustedes ven acá, coincide su nombre, ¿no? Acá no, caracolo cóclea, su laberinto membranoso es conducto coclear, es otra cosa. El vestíbulo, su laberinto membranoso es utrículo y sacro. Pero acá sí, conductos semicirculares, su laberinto membranoso sigue siendo los conductos semicirculares. Es el mismo nombre, ¿ya? Entonces los conductos semicirculares, que son estos, que contienen también endolinfa, ¿cierto? Porque es membranoso. Terminan en una ampolla que se llama la ampolla de cada conducto, ¿no? Sería la ampolla del conducto anterior, y así la ampolla del conducto posterior y del lateral, ¿no? Muy bien. Pero de todos estos, de las ampollas, o sea, de los canales semicirculares y del utrículo y sacro, ¿ven cómo nacen los nervios? Para formar este ganglio. ¿Cómo se llama este ganglio? Seguro que lo voy a poner en el examen este. ¿Cómo se llama este ganglio? El ganglio vestibular. O de escarpa. ¿Ya? Ganglio vestibular o de escarpa. Que se continúa con este nervio y viene a ser el nervio. ¿Qué nervio es? Vestibular. Finalmente el nervio vestibular se une al nervio coclear o auditivo, por tanto se llama nervio coclear, ¿ya? Auditivo se juntan y forman finalmente el nervio vestíbulo coclear, es este, ¿no? El vestíbulo coclear, porque al final van juntos, van a la base del cráneo a pasar por el conducto auditivo interno junto al facial y ahí se separan, ¿no? Uno va al cerebelo, que es la parte vestibular, y el coclear, que va a la corteza cerebral, al lóbulo temporal. ¿No? Obviamente existe una vía auditiva. ¿Se acuerdan cuando en las diapositivas no hicimos todo presencial, ¿no? Pero en sus diapositivas está la vía auditiva, ¿no? Que se dice en el órgano de Corti, se va al bulbo raquídeo, la protuberancia, al hemisco lateral, ¿no? A los colículos inferiores, al cuerpo geniculado lateral y de ahí a la corteza cerebral. Eso está en sus diapositivas. Eso se llama vía auditiva. Todo el recorrido que hace. Muy bien. Me olvidé hablar de la trompa de Eustaquio, ¿no? En el oído medio. Algo de eso me faltaba en el oído medio. Entonces, esta estructura que está acá se llama trompa de Eustaquio, también se llama tuba faringea, ¿ya? La trompa de Eustaquio une o comunica al oído medio con el oído, perdón, con la nasofaringe. Acuérdense que la faringe tiene tres porciones. Una porción superior, que es la nasofaringe, o también llamado rinofaringe. Una porción media, que es la orofaringe, o también llamada bucofaringe. Y una porción inferior, que es la laringofaringe, o hipofaringe, ¿cierto? De las cuales, la primera porción, que es la rinofaringe o nasofaringe, tiene función netamente respiratoria. La media, que es la bucofaringe o orofaringe, tiene función mixta, respiratoria y digestiva. Y la laringofaringe, que es la última porción, perdón, también la laringofaringe o hipofaringe es digestiva. Muy bien, entonces
lo que es la trompa de Eustaquio comunica el oído medio con la nasofaringe o rinofaringe, ¿cierto? Nasofaringe o ringo, ¿no? La trompa de Eustaquio en el adulto mide aproximadamente unos 32 milímetros de longitud, o sea, unos 3 centímetros. Tiene una orientación vertical, a diferencia del niño que tenía una orientación horizontal y era más corta, la mitad prácticamente, 16 milímetros, ¿cierto? Lo que les decía que hacía más frecuente las infecciones respiratorias en niños, de dolor de oído. Acuérdense, el dolor de oído, la infección más común del oído es la otitis media. Otitis media. ¿No? Media. Aquí no le da otitis media, todos que en nuestra vida alguna vez. Una gotita de tosambón ya pasa. ¿No? Y eso la mayoría de veces es por continuidad de este conducto, ¿no? ¿Y cuál es su función que tiene la trompa de Eustaquio? Si yo les hago el examen la pregunta, ¿no? Principal función que tiene la trompa de Eustaquio, ¿para qué existe? ¿Qué pasa aire? Sí, pero ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Porque tiene que tener una función, ¿cierto? Para los Mantiene la presión, ¿no? Así es, equilibra las presiones. Presión externa con interna. Así es. Entonces si decimos nosotros función, su función será la protección. ¿De quién? ¿A quién protege? ¿Ah? No, ¿A quién protege? Al tímpano. Al tímpano. Eso no sabe. Protege al tímpano, no protege al tímpano. Doctor, y cuando tienen, por ejemplo, microclia, cuando no hay el pabellón, por ejemplo, auricular externo y está cerrado, ¿cómo cuando se produce una otitis media interno, porque el pabellón está formado acá, pero no tiene lo que es el pabellón externo, ¿cómo se podría hacer ahí? Imagino que de forma quirúrgica. Eso no venía en No, No, eso no. me imagino que de forma quirúrgica tendría que ser. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es la función principal que tiene la trompa de Eustaquio? La función es proteger a la membrana del tímpano. Cuando ingresa un sonido muy agudo por acá, Lo regula. con unos decibeles muy altos, puede hacer perforación en la porción flácida. Y la trompa de Eustaquio equilibra esa presión y te evita esa ruptura, ¿no? Pero obviamente, si hay un sonido demasiado potente, lo va a romper, ¿no? Si les explosiona una bomba dentro de ellos. Se va hasta mi oreja. Muy bien, y esa trompa de Eustaquio se abre ¿cuándo? ¿Cuándo ustedes los notan que se abre? Cuando ustedes bostezan, Ah, sí, ¿no? sí. ¿No? Cuando Bostezan, vas de viaje también. de viaje y sienten que La presión siente que entra, ¿no? Siente como si se abriera tu oído, ¿no? Esa función lo realiza dos músculos, el tensor del velo del paladar y el tensor de la cuerda del tímpano. Listo. ¿Eso es todo? En oídos, sí. Gracias.